Gloria a Dios. Dios le bendiga, amados hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis. Vamos a estudiar aquí una historia muy bonita que tiene que ver con la vida de Jacob, que después Dios le pone el nombre de Israel, le cambia el nombre, ¿cierto? Vamos a estudiar y ver qué nos enseña Dios en la historia de Jacob, pero vamos a leer esa parte de Génesis 28, donde él tiene su encuentro con Dios. Cuando él va camino a Harán, la tierra donde vivían sus tíos Labán, ¿cierto? Y entonces él en el camino tiene un encuentro con Dios. Pero vamos a leer primero el pasaje y después entramos ya en tratar de aprender lo que Dios tenga para nosotros en este hermoso día. Dice el versículo 10, estamos en Mateo 28, versículo 10. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán. Bendito sea el Señor. ¿Perdón? Génesis. Yo dije Mateo. Ay, Dios mío. Perdonen, hermanos. Gracias por la observación. Dijo alguien, se nota que están atentos, ¿cierto? Como para salir del paso. Pero bueno, gloria a Dios. Mateo, perdón, otra vez Mateo. Se me quedó Mateo en la cabeza, por algo será. Génesis capítulo 28, 10. Me imagino que todos estaban como en Marte, como en Júpiter, como por ahí. ¿Cierto? Porque dice, ajá, si eso no dice aquí. Y la historia de Jacob está en Génesis. Bueno, vamos de nuevo. Dice el versículo 10, salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo. Y he aquí ángeles de Dios subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de aquella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estaré contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y después despertó Jacob del sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana
y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuera Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me diere, el diezmo apartaré para él. Bendito sea nuestro Dios Todopoderoso. La historia de Jacob es muy hermosa. La verdad es que a mí me fascina. Bueno, todas las historias de la Biblia son bonitas, pero a veces uno, como que una de esas historias tiene que ver mucho con la vida de uno, entonces como que uno dice: wow, parece que tiene que ver mucho conmigo, ¿cierto? Sucede que Jacob, hijo de Isaac, tenía otro hermano, Esaú. En realidad eran dos hermanos, ¿cierto? Y el abuelo de ellos es Abraham, al cual Dios le había dado esta promesa que ahora Dios se la está dando a Jacob. Pero miren lo que uno puede entender cuando empieza a estudiar la Biblia con mucho cuidado. Y eso se llama teología, que a muchos no, como que no les gusta, pero es la teología la que te ayuda a encontrar mucha información. Entonces, sucede de que el primer hijo de Isaac, que es Esaú, era el que estaba destinado para recibir esta bendición, no Jacob, era para Esaú. ¿Por qué? Porque era el primero. Lo que pasa que dentro de estas culturas, la cultura judía, el primogénito, y que Dios también había mandado que sea así, el primogénito, o sea, el primero que nacía, era el que heredaba el poder del padre, ¿cierto? En el caso de Isaac, él no fue el primero, pero sí de la esposa legítima. El primero fue en realidad el hijo de la egipcia, ¿cierto? Fue el primero, Ismael, pero no era el hijo de la esposa legítima, sino más bien de una concubina, como lo dice también la palabra. Entonces, Isaac fue el primero y heredó la promesa que Dios había puesto sobre Abraham. Ahora, de Isaac, el hijo de él, primero tenía que heredar la promesa. Este caso es Esaú. Pero Esaú no le dio mucha importancia. Esaú quería lo material, pero no quería lo espiritual. La promesa tiene la bendición espiritual y la bendición material. Siempre ha sido así. Siempre, para todo creyente cristiano, está la bendición espiritual y la material. Pero hay que buscar primero la espiritual para después obtener la material. Amén. Por eso Jesús dijo: buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y lo demás será añadido. Alguien me decía: le estoy orando a Dios por una bendición y Dios parece que no me escucha, parece que Dios no quiere bendecirme a mí, yo no sé qué está pasando. Le digo: ¿estás haciendo lo correcto? Y me dice: ¿cuál es lo correcto? Buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y tendrás derecho a lo otro. Se quedó como pensando. Y la verdad es que es una persona que poco viene a la iglesia, es una persona que poco, no tiene
Sentido de pertenencia se llama. Sentido de pertenencia es sentirse realmente un hijo de Dios. Es sentirse realmente un siervo de Dios. Es sentirse realmente un siervo dispuesto a hacer lo que Dios quiera. Él no ni siquiera tiene una Biblia, ¿cierto? Ni siquiera lo veo así como que ese deseo de alguna, de servir al Señor, de entregarle todo. Entonces, no puede ir en contra de lo que ya está escrito. Hay leyes, hay principios al cual debemos someternos, como el caso de Jacob. Pero, ¿qué queremos enfocar o qué el Señor nos quiere enseñar hoy? Le hemos titulado a este tema, el que lucha por la bendición. Entonces, por ahí va lo que estamos hablando, ¿cierto? Me ministraba el Señor mientras oraba para decirle, Señor, ¿qué predico? Y me llevó a esta historia. Y me la enfocó de esta manera porque la verdad es que yo le he predicado siempre a veces mirando a Jacob como el villano. Pero en realidad el Señor me la enfocó, es que hay muchas formas de ver la historia, dependiendo desde qué punto la veamos. Pero cuando empiezas a profundizar, te das cuenta qué es lo que, si lo enfocas desde el punto de vista de Dios, si lo enfocas desde el punto de vista de Jacob, si lo enfocas desde el punto de vista de Saúl, dependiendo por dónde lo quieras enfocar. Alguien que enseñaba acerca del estudio de la palabra, dice que es similar al trabajo que hace un periodista, ¿cierto? Un periodista te investiga primero qué pasó, o sea, un accidente, ¿qué pasó? Lo primero. La pregunta es primero qué pasó y después quiénes están involucrados en ese problema, cuándo, dónde, en qué momento, o sea, en qué tiempo, de día, de noche. Todo eso tiene que ver con el análisis profundo del texto para poder después predicar lo correcto, ¿cierto? Ver el contexto. El contexto es el lugar, cómo aconteció todo. Y ya después que ya te enteraste de todo, ahora sí puedes explicarlo, enseñarlo. Porque si nosotros lo hacemos de una manera incorrecta, estamos actuando como el chismoso. Ay, el chismoso no se sabe bien la historia, pero la cuenta dependiendo si quiere chancar a alguien que está metido en la historia, entonces empieza a hablar lo que sea de esa persona porque lo quiere chancar, lo quiere hacer leña del árbol caído, le tiene como que fastidio, envidia o algo. Entonces, a veces caemos en ese error, hermano. En vez de explicar bien lo que ha sucedido, lo enfocamos por el lado de equivocado. Por eso que se nos manda a estudiar bien el contexto para después explicar bien el texto. Entonces sucede aquí, ¿cierto? Como Dios me lo ha mostrado, en que Jacob lucha por una bendición que en realidad el derecho lo tenía por ley el hermano mayor Esaú. A veces en la iglesia habemos personas que venimos después. O sea, los que están en la iglesia llamados por Dios, hace no sé cuánto tiempo puede tener esa persona en la iglesia. No quiere, ¿cierto? Está como Esaú, no quiere, no toma en seriedad lo espiritual. Lo material, obviamente, pues, quien no lo quiere, ¿cierto? Es más, hasta hay iglesias donde te enfocan directamente a lo material. Mira, que da tanto para que tú
recibas bendición. Mira que deja aquí tu ofrenda, que vamos a orar por tu ofrenda, déjala con tu petición, si quieres una casa, si quieres un carro, si quieres que tu hijo termine bien la universidad, si quieres esto, ven, echa aquí 1 millón de pesos, 2 millones, 3 millones de pesos, y nosotros oramos y vas a ver que se va a hacer realidad tu sueño. Y la gente va y entrega su dinero o lo que le piden hacer lo hacen, ¿cierto? Y eso es como hechicería, hermano. Porque yo me he dado cuenta de eso. No he practicado la hechicería, la brujería ni la adivinación, pero en la vida uno aprende muchas cosas. O mirando, escuchando. Entonces, ¿qué hacen estos hechiceros, curanderos, espiritistas, adivinos? Te dicen lo mismo. Déjame tanto y trae a ti mismo te voy a hacer un florecimiento, un baño te voy a bañar y te voy a pasar por encima una rana, un mico, algo y te limpio. Y eso te cuesta 2, 3 millones de pesos. ¿Cierto? Entonces la gente cree y piensa que con eso va a ser bendecido. Pero la gente sigue igual o peor tal vez. Porque si no, la gente que va a esos lugares serían ricos y estarían mejor dicho. Pero todo eso es mentira. Porque las leyes de Dios, establecidas por Dios, son inamovibles. Por poner un ejemplo, el mar, Dios le ha dado un límite. Al sol, Dios le ha dado un límite. Si el mar se saliera de sus límites, haría mucho daño. Si el sol se saliera de sus límites, haría mucho daño. El planeta, dice la ciencia, y parece muy cierto esto, de que gira alrededor del sol, ¿cierto? Y si, dice la ciencia, y si se moviese el planeta Tierra un poquito hacia algún lado, sucedería un caos en el clima. Dice que está puesto de una manera exacta, gira de una manera exacta para que no se acerque mucho al sol ni se aleje mucho del sol. Porque si se aleja mucho del sol haría mucho frío. Y si se acerca mucho al sol haría mucho calor. O sea, demasiado. Entonces todo eso Dios lo ha hecho perfecto. Y esas leyes son inamovibles. Y las leyes espirituales sobre alcanzar una bendición, buscando primero lo espiritual, también es inamovible. Amén, hermano. Así vayamos al brujo, al hechicero, así vayamos al apóstol que te bendice y te echa agua bendita y te regala un pedacito de la cruz de Cristo y te echa aceite ungido por los arcángeles y los querubines y que no sé qué. No va a pasar nada. Porque ellos no pueden mover las leyes que Dios ha establecido. ¿Acaso un hombre puede mover al sol de donde está? ¿Acaso un hombre puede mover el mar de donde está? No puede. Por lo tanto, el hombre tampoco puede mover las leyes establecidas por Dios. Pero si tú sí puedes hacer que el universo te sirva. Tú sí puedes hacer que desciendan ángeles y te sirvan. Tú sí puedes mover la mano de Dios para que te bendiga. ¿Pero cómo? Mira la historia de Jacob. ¿La bendición para quién era? Para Esaú. Dígale que está a su lado. La bendición era ¿para quién? Para Esaú, porque él era el primero. Entonces Jacob era el segundo y bueno, yo soy el segundo. ¿Cierto? Es como decir, el pastor de la iglesia es como que el más que Dios le da, lo usa y todo. O mi esposo en la casa es el líder porque Dios así lo ha dicho. O mis hermanos que tienen más tiempo en la iglesia, pues Dios los va a bendecir así y así porque ellos son. Pero mira a Jacob.
Jacob quería la bendición. Jacob la quería. Yo la quiero, yo la quiero, yo la quiero. Y el hermano no la quería. ¿Cuántos en la iglesia menosprecian la bendición? Dios les da ministerios, Dios les da cargos y no se ve sentido de pertenencia sobre ellos. No se ve amor por la obra. Lo hacen, bueno, porque toca. Y eso era lo que hacía Esaú. Esaú se sometía porque, bueno, soy el primogénito y me toca hacerlo. O sea, yo nací primero, así que aparte de que nací primero, me pertenece a mí la bendición. Segundo, que mi papá me ama y me la va a dar a mí. Eso es exceso de confianza. Amén. ¿Cuántos caemos en el exceso de confianza? Ah, no, es que yo soy el líder de tal área, yo soy el presidente, yo sé, y esto y el otro. Como queriendo decir, soy indispensable. Ay, ¿será que para Dios hay indispensables? No hay, ¿cierto? No hay. Pero sí tendremos un juicio delante de Dios un día. Lo tendremos. Ay de mí, dijo Pablo, si no anunciar el evangelio, porque fui escogido como un abortivo, pero fui escogido. Mira, casi similar a la historia de Jacob. No estaba en la lista Pablo, de pronto así, delante de los hombres, pero Dios lo tenía como un as debajo de la manga, así como decimos nosotros, como un as debajo de la manga. Si aquí nosotros no funcionamos, si aquí llega el momento que el pastor ya no funciona más, Dios saca el as debajo de la manga y coloca a alguien mejor. Si yo no funciono, Dios traerá a un Jacob. Lo voy a repetir. Traerá a alguien que desea la bendición. Traerá a alguien que luchará por la bendición. Sí, Jacob tenía sus defectos. ¿Y quién no los tiene? Jacob era un poquito así como que muy dependiente de su mamá y esto y el otro. ¿Y quién no tiene ese problema? Jacob era el segundo y como era el segundo, el papá no lo tenía tanto en cuenta porque él lo que quería era formar al primero, que era el que iba a heredar la promesa de Abraham. Por eso el papá estaba más pendiente de Esaú. Pero eso también es peligroso, hermano. Meditando aquí, reflexionando. Si tú tienes 2 hijos y a uno le das como que más tiempo, más cuidado, más protección y todo, vas a dañarlo. Mire, nosotros que somos pastores, hemos aprendido también ese principio. Tenemos buenos líderes en la iglesia, pero no podemos estar alabándolos a cada momento. Ni estarles como que, no, yo tengo unos líderes que mejor dicho, que esto y que aquí, que allá. Porque pueden terminar como Esaú, creyéndose únicos y creyéndose indispensables y creyéndose la última Coca-Cola del desierto. Y eso es lo que pasa con Esaú, hermano. Sin embargo, Jacob en silencio, él, sin hacer mucha bulla ni nada de eso, empezó a buscar la forma de obtener esta bendición que Esaú estaba menospreciando. Tomó ciertas decisiones que al principio no fueron buenas ni tampoco dentro de lo correcto. Y por eso él se gana muchos problemas. Jacob se gana problemas. Porque eso, aquí estamos viendo que no fue para bien, ¿cierto? Engañar al papá y todas esas cosas no fueron para bien. Porque el hermano cuando se dio cuenta
que había perdido lo que él pensaba que nadie se lo podía quitar, se volvió loco. ¿Cuánto pasa en la iglesia muchas veces? Ah, no, yo soy indispensable. Y el pastor dice, hermano, un momento, hasta aquí usted llegó. Ya no queremos más que trabaje en esta área, le vamos a entregar ese cargo a otra persona y le da de todo. Le da el yello, le da, ¿qué más le da? ¿Ah? La chirirpiorca, le da, ¿qué más? ¿Cómo dicen acá? Le da el yello, le da náuseas, ¿qué más? Se pone como Saúl, ¿cierto? Muchos terminan como Saúl, odiando, aborreciendo y queriendo matar al que Dios ha decidido poner en su lugar, porque él también se creía indispensable. Yo soy el rey de Israel y mi descendencia, mis hijos serán los siguientes reyes. El primogénito, en este caso Jonathan, será el siguiente rey. Y cuando Dios le dijo, no, ni siquiera tú terminarás tu reinado. Le he dado a David el lugar, el trono, la corona. Ese hombre le dio de todo, ¿cierto? Entonces nosotros ya cuando perdemos algo que Dios nos ha dado, nos da de todo y queremos recuperarlo. ¿Por qué? Esaú quiso recuperarlo, pero él no quería recuperarlo, vuelvo y digo, porque realmente estaba arrepentido o porque realmente quería ir y hacer la voluntad de Dios. No, porque mira, Dios lo mandó a guardarse en santidad y habían unos principios, ya habían unas reglas, ya habían unas leyes las cuales él tenía que obedecer y no lo hizo. Y que no tenía que casarse con mujeres de aquella región donde estaban y él tenía 2 o más. Entonces imagínate, ¿qué interés se le podía ver a él? Y cuando su hermano le dijo, véndeme la primogenitura, a él le pareció algo sin valor. Y cuando Jacob le dice, véndeme la primogenitura, estaba hablando de lo espiritual. No estaba hablando de lo material, ¿cierto? Y como él vio que le estaba hablando de lo espiritual, dijo, ¿yo para qué quiero eso? O sea, por mi mente no está nada de eso, servir a Dios, ser no sé qué. No, a mí no está eso. Yo quiero es lo material. Le llamaba mucho lo material. Entonces Jacob, que entendía claramente lo espiritual y lo material, aún en su corta edad y su corto conocimiento, empezó a buscar hacerse de esa bendición que él no estaba valorando. Viene gente a la iglesia que rápido va a entender las cosas de Dios y va a querer hacerse de las bendiciones que nosotros no estamos valorando. Y Dios los va a utilizar, porque Dios lo hizo con Jacob. Ahora, miren lo que pasa más adelante en la historia. Que cuando Esaú se entera que Jacob tenía la primogenitura, que él mismo se la vendió por un plato de lentejas, fue, ¿cierto? Y después Jacob va y se disfraza de Esaú y toma la bendición de mano y de boca de Isaac. Esaú llora, se vuelve loco y quiere la bendición. Y le dice a Isaac, la bendición ya se la di a Jacob. Ya no te la puedo dar a ti. A ti te puedo dar el segundo lugar. El que era para él, ahora será tuyo. Mírenme, tremendo. Entonces él se molesta y quiere matar a su hermano, porque la única forma de tomar la bendición en su cabeza de él era matar a su hermano. Y me recuerda la misma historia de Saúl. Saúl, para poder tomar o para poder que David no reinase, él decide matarlo también. Él dice, matando a David, seguiré reinando yo.
¿cierto? Y Esaú dice, matando a Jacob, la bendición volverá a mí. Así que él quiere matarlo. ¿Qué hace Jacob? Huye de su casa. La misma mamá se da cuenta, ¿cierto? Y le dice a Jacob, vete de la casa porque tu hermano quiere matarte. Entonces Jacob huye, se va. Esa es la parte triste para Jacob, pero mira que Jacob estaba luchando por su bendición. Y aquí es donde entendemos también que obtener la bendición también habrá dolor. Amén. Habrá tristeza. Habrá una separación, como mandó Jesús y como enseña toda la Biblia. Por ejemplo, Abraham se separó de su familia. Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela al lugar que te mostraré. ¿Fue sencillo? ¿Fue fácil? No. ¿Usted cree que él se fue contento? Humanamente, yo creo que no. Yo creo que eso a él le dolió muchísimo. Pero él quería la bendición que Dios le estaba ofreciendo. ¿Cuál es la muestra de que yo realmente quiero la bendición que Dios me está ofreciendo? Que estoy dispuesto al sacrificio. Amén. Que estoy dispuesto al sacrificio. Si Dios no me ve dispuesto al sacrificio, Él me va a ver como vio a Esaú. Y si Él me ve dispuesto al sacrificio, me va a ver como Dios vio a Jacob. ¿Sí? Entonces Jacob dijo, bueno, me toca, me voy. Él pudo haber dicho, digo yo aquí pensando humanamente, bueno, vamos a solucionar esto. Ven acá, Esaú, te entrego lo que te he quitado. Renuncio a lo que he tomado. Porque no me quiero ir de la casa, porque no quiero cambiar de vida, porque no quiero el sacrificio, porque no puedo. Entonces, toma, te devuelvo todo. Yo creo que esa posibilidad pudo haber existido. ¿Pero Jacob lo hizo? No. Jacob dijo, voy a pelear por mi bendición al precio que toque. Así que si me tengo que ir, me iré. Yo no sé si él se acordó de su abuelo Abraham y dijo, bueno, si mi abuelo para luchar por la bendición tuvo que salir de su tierra, de su familia y de todo, pues yo también lo haré. Hermano, cuando tú empiezas a buscar a Dios en serio, cuando tú empiezas a tener sentido de pertenencia, cuando tú y yo empezamos a valorar el llamado, el ministerio, te aseguro que vas a tener que alejarte de mucha gente. Familia, amigos, porque no vas a tener tiempo ya para ellos, porque le vas a entregar tu tiempo al Señor. Los días de servicio para ti se van a convertir en días sagrados. Los tiempos de ayuno, de oración, los tiempos de estar en la casa de Dios para ti se van a convertir en tiempos sagrados, que tú no se los vas a entregar a nadie más que a Dios. Amén. Tus noches, tus madrugadas, tus tiempos libres, entre comillas, porque no hay tiempos libres, uno siempre está en la casa, hay que hacer de todo, en el trabajo. No. El que se sienta es porque quiere descansar, pero en realidad hay muchas cosas que hacer: limpiar, barrer, pintar, arreglar aquí, arreglar allá, darle comer al perro, al gato, a la gallina. Y no hay tiempo para sentarse. Sino que pues tampoco es que vamos a estar todo el día trabajando como burro alquilado, ¿cierto? Uno se sienta, descansa, bendito sea el Señor. Pero es importante entender este principio, que es entregarle el mejor tiempo a Dios, entregarle tu vida a Dios, pelear, luchar por tu bendición como lo hizo Jacob. Hermano, esto tiene que ver un poco con mi
experiencia personal. Porque el día que Dios me llamó, yo todavía quería seguir con ciertas cosas que me gustaban. El fútbol, por ejemplo, me gustaba mucho. Aunque no era un jugador así, no era... Es más, ni me llamaba la atención jugar por algún club, ni nada de eso, pero me gustaba hacer goles, me gustaba... Es divertido realmente jugar al fútbol, ¿cierto? Y me gustaba por eso, me gustaba juntarme con los supuestos amigos y salir por ahí a pasear, a contar cuentos, a jugar cartas, algo que fuera divertido, ver la televisión, alguna película, algún partido de fútbol, no sé, cosas así. Entonces yo tenía tiempo para todo eso y como pues yo no nací creyente ni en la iglesia ni nada de eso, pues entonces yo iba a la iglesia, pero así como quien dice, bueno, Señor, yo quiero que tú me ayudes, vengo porque quiero que me ayudes y ya. No me había puesto a pensar en un ministerio, no me había puesto... O sea, yo estaba como Esaú, queriendo lo material, pero no lo espiritual. Así, llegué así, mi mente estaba recién. Entonces, pues obviamente pensaba como Esaú. Pero cuando Dios empezó a manifestarse a mi vida, es cuando todo cambia. Es cuando entiendo el llamado, es cuando entiendo que había que luchar, es cuando empiezo a pensar como Jacob. De alguna forma empiezo a pensar, mi corazón empieza a hacerse más al corazón de Jacob y empecé a dejar ese corazón de Saúl que había en mí. ¿Sí? Entonces, lo que leímos aquí es que Jacob tuvo un encuentro con Dios. Él andaba buscando la bendición, buscando la bendición, buscando la bendición. Él quería la primogenitura, él quería las bendiciones de su padre Abraham, las que Dios le había dado a su abuelo, padre Abraham. Entonces él andaba buscando. Nosotros escuchamos acerca del reino de los cielos. Nosotros escuchamos lo maravilloso que es caminar con Dios. Nosotros escuchamos testimonios, milagros que vemos. Dios nos permite ver todas esas cosas, escuchar todas esas cosas. Y empezamos a pensar como Jacob, yo quiero esa bendición, yo quiero esa bendición, yo quiero el reino de los cielos. Yo quiero, y vemos aquí en la iglesia participar al que predica, al que canta, al que ministra. Y, ay no, a mí me gusta eso, yo quiero hacerlo, sí. O a veces también decimos, yo quiero lo material. ¿Cómo es que Dios ha prosperado a este hermano? ¿Cómo es que Dios ha prosperado a esta hermana? Y entonces empezamos como a querer pensar como piensa Jacob. Y empezamos a luchar por la bendición. Y cuando empezamos a caminar, a buscar, a luchar, ¿cierto? Dios se aparece. Bueno, lo voy a repetir. Dios se aparece, hermano. Y se le apareció a Jacob porque lo vio interesado. Con Esaú, nada que ver. Esaú, por ser hijo, por ser el primogénito y todo, me imagino que también iba a las reuniones espirituales, pero no iba realmente interesado. Iba a los cultos, iba a la iglesia, iba porque, de pronto el papá le decía, Esaú, vamos. Bueno, porque él tenía que de todas maneras, de alguna forma, aparentar que él estaba de acuerdo, porque de pronto el papá le iba a decir, no quieres ir a la iglesia, no quieres esto, no quieres el otro, entonces eso significa que no quieres la primogenitura, que no quieres la bendición de mi padre Abraham. Entonces, digo yo aquí pensando que él tenía que hacerse loco para poder alcanzar esa bendición. Y así a veces actuamos nosotros. Actuamos así, nos hacemos los locos, venimos a la iglesia haciéndonos los locos, que somos muy espirituales, que esto, que el otro, cantamos y esto, pero lo que estamos esperando es que Dios haga lo que yo quiero y de ahí me echo nuevamente para atrás. Pero Dios quiere que pensemos como Jacob. Amén. Dios quiere que luchemos como Jacob. Dios quiere vernos actuar como Jacob. Mire,
Esta historia es un resumen, pero desde el momento que Jacob empezó a desear la bendición hasta el momento que tuvo su encuentro con Dios, yo creo que hubo mucho tiempo, muchos años, mucho trabajo. Yo me imagino a un Jacob buscando, luchando año tras año, buscando obtener esa bendición, ¿cierto? Y ya la había obtenido de manos de su padre, la había obtenido de manos de su hermano, la primogenitura, y la bendición de manos de su padre, pero todavía no la tenía de manos de Dios. Y lo más importante es tenerla de manos de Dios. Amén, hermano. Porque el pastor te puede llamar al ministerio. La iglesia te puede apoyar, te puede capacitar para que seas un buen músico, ayudarte a que aprendas a tocar el piano, a cantar, a enseñarte teología y enseñarte todo lo que humanamente te podemos enseñar porque, decimos, este hermano tiene el deseo de aprender. Pero lo más importante es que Dios esté de acuerdo contigo. Porque Dios va a ver lo de adentro, lo de afuera no, ¿cierto? Parece que Isaac veía lo de afuera, pero no veía lo de adentro. Pero Dios sí estaba viendo lo de adentro. Nosotros como líderes, como pastores, es muy difícil que podamos ver lo de adentro, ¿cierto? Podemos ver lo de afuera. La sonrisa, los abrazos, mi pastorcito y que no sé qué y que esto que el otro, pero lo de adentro no lo ven. ¿Cuál es realmente lo que hay en nuestro corazón? Eso lo ve Dios. Y según lo que Dios ve en nuestro corazón, Él se va a manifestar. Amén. Entonces mira lo que pasa con Jacob. Llegó el momento que Jacob dijo, no Señor, yo la bendición ya la tengo y yo no la voy a soltar. Me voy, prefiero irme a la casa, lo que sea, pero yo no la suelto. Yo esta bendición ya la cogí y no la suelto. Yo no sé si usted ha visto esas personas que cuando un ladrón les quiere quitar el teléfono y lo tienen en el bolsillo y el ladrón le mete la mano, el que le quiere sacar el teléfono y él ahí le agarra la mano duro y grita y hace escándalo y el ladrón dice cállate y él más bulla hace y el ladrón mejor se va corriendo porque le da miedo que vaya a venir alguien y lo cojan y le den duro. No se deja robar, ¿cierto? Bueno, hay casos que han sucedido de personas que no se han dejado robar. Yo no sé si usted tiene una experiencia o ha visto eso, pero yo sí más o menos he visto. Bueno, Tulia dice que ella no se dejó robar una vez. Qué bonito es cuando nosotros no nos dejamos robar la bendición de Dios, que la luchamos, que la peleamos, que estamos ahí orando, ayunando, que Dios vea, no el hombre, porque el hombre hasta nos va a criticar, hasta nos va a menospreciar. Como el caso de Ana cuando va a buscar su bendición y estaba llorando en el altar y dice que el sacerdote Elí la menospreció. Pero Dios no la menospreció. El hombre te va a menospreciar tal vez, mi hermano, pero Dios no. Con Él hay que ser fiel. A Él hay que demostrarle que queremos la bendición. Amén, hermano. Porque Él sabe recompensar. Él honra a los que le honran y los que temprano le buscan los bendice. Y temprano significa hacer lo que Jacob hizo. Empezó a luchar. No suelto esta bendición. Tu hermano te va a matar. Me voy, pero no lo suelto. Hermano. Si él no la quiere, si él la está menospreciando, si él no le da ningún valor, o sea, mira hasta donde yo puedo imaginar. Si yo me pongo en el lugar de Jacob, digo, si la está menospreciando y no la quiere y se la van a dar a él y la va a tirar a la basura, ¿cuál será el futuro?
Si Dios ha puesto una bendición sobre nuestra familia y Él no la quiere, pues la tomo yo. La tomo yo, pero esa bendición no la puede perder nuestra familia. No la puede perder. Amén, hermano. La tomo yo. Dice alguien de pronto por ahí: aquí en la iglesia nadie se esfuerza. Nadie quiere hacer esto. Nadie quiere hacer lo otro. Pues lo voy a hacer yo. Lo voy a hacer yo. Pero esta bendición que Dios ha puesto sobre este lugar no la vamos a perder. Yo voy a luchar por ella. Y de pronto dice: nomás estamos luchando 3, 4, 5. No importa. Mientras Dios esté de nuestro lado, no importa cuántos seamos los que luchamos. Pero por uno que luche, esa bendición permanecerá. Y no se irá de este lugar. Jacob luchó solo. Tuvo que dejar porque su madre no le ayudó a luchar. Su padre no le ayudó a luchar. Su hermano no le ayudó a luchar. Nadie. Como dijo David: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Bueno, lo voy a repetir. Uy, esos amenes, hermano. Ya parece que, mejor dicho, tiene que hacer un amén de eso que haga que la silla tiemble. Entonces Jacob va camino de Beerseba a Harán. Oye, hermano, eso era lejos. Y le tocaba cruzar un desierto. Por eso les decía, no era fácil. No, yo voy a luchar por la bendición. Sí, pero con sol no. Con lluvia, menos. Con barro, menos. Yo voy a luchar, pero voy a ayunar, sí, pero bueno, voy al ayuno, pero voy a acompañar nomás. ¿Cómo así que acompañar? Sí, porque voy a desayunar. Nada más voy a acompañar. O sea, ¿qué clase de lucha es esa? No, es que no. Oye, ora a Dios. Ora. No tomes decisiones por ti mismo. No las tomes. No limites el poder de Dios. Como alguien que decía: no, yo no puedo parir y no voy a parir nunca. Oye, ¿y para qué tienes a Dios entonces? ¿Para qué lo tienes? No, es que yo tengo este problema aquí, el médico me ha dicho que esto y que el otro y que no. Oye, ven acá, pero ¿para qué tienes a Dios? ¿Para qué? O sea, ¿qué es Dios para ti? Y muchas veces actuamos así. Todas las decisiones que tomamos es mirando lo que tengo. Pero ¿para qué tienes a Dios entonces, hermano? Recitamos el Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará, pero no tengo nada. O sea, es tu pastor y nada te faltará, pero no tienes nada. Entonces, ¿para qué lo tienes? Entonces, ¿para qué dices que es tu pastor y que nada te faltará si no tienes nada? Mira, te explico algo. Dios quiere que tú hagas todo por medio de la fe. ¿Qué es la fe? Traer lo que no existe a la existencia. Esa es la fe. Traer lo que no existe a la existencia. Lo que no tienes, hacer que aparezca. Eso es la fe. Que lo que no tienes, hacer que aparezca. Dios me enseña a vivir por fe. ¿Sí? ¿Cómo es esto? Me convierto a Cristo. Yo venía, como dicen ustedes, limpio, sin un peso en el bolsillo, a Cristo, con 1 o 2 pares de zapatos, que ya esos zapatos pedían jubilación. La ropa también ya estaba a punto de pedirme jubilación. Y hasta el cabello finalmente también se jubiló. Hermano, y yo le digo a Dios: bendíceme, Señor. Bendíceme, Señor. Bendíceme, Señor. 1 año, 2 años, casi 3 años caminando con Dios. Y lo material llegaba, pero a gotica.
a gotica. No llegaba así como uno desea, anhela, sino llegaba por gota. Como que me tenía Dios ahí, porque yo tenía esa mentalidad que tenía que tener en mi mano las cosas para poder tomar decisiones de hacer algo. Entonces Dios me enseña en la historia de los 5,000 que Él dio de comer. En un momento le dio 4,000 y en otro momento le dio 5,000. Los discípulos vienen, ellos tenían esa mentalidad de que hay que tener, para poder hacer algo, hay que tener. O sea, ver para recién hacer. Y la fe es hacer para después ver. ¿Sí? Primero es hacer, creer, hacer y después ver. Por eso el Señor pone el ejemplo de la siembra. El sembrador, ¿qué hace? Él ve que es invierno y echa la semilla. Él no sabe si va a llover bien, va a llover mal, va a haber buena lluvia. No, él dice es invierno y es tiempo de echar la semilla, sin saber si habrá un buen invierno. Y él espera una cosecha. Y él sigue trabajando, aunque la lluvia tarde, él sigue limpiando, él sigue arreglando, él sigue esperando y él sigue esforzándose y esforzándose para después ver el fruto. Igual es la fe. La fe es que tú empiezas a trabajar creyendo que Dios va a obrar. Entonces Dios empieza a enseñarme ese principio. Cree y yo haré. Cree, empieza a hacer algo y yo haré. Pero que sea conforme a la palabra. O sea, no hagas nada si la palabra no está de acuerdo. Filtra todo pensamiento, idea, sueño o lo que quieras hacer, filtralo por la palabra. Tienes que tener un conocimiento pleno de la palabra, texto y contexto, para que no vayas a hacer algo que es incorrecto, porque entonces trabajarás en vano. El caso de Jacob es que él no trabajó por algo sencillo o personal. Si tú empiezas a meditar en el trabajo de Jacob, en la bendición que Jacob estaba buscando, era una bendición que abarcaba a su familia, que abarcaba el mundo entero. Porque eso es lo que Dios le había dicho a Abraham. Vamos a leer Génesis 12. Esta es la bendición que Jacob estaba buscando. Busque por favor en su Biblia Génesis 12 para que veamos lo que Jacob buscaba. Dice la palabra del Señor. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. O sea, abarcaba no solo él, no solo su familia, sino todas las familias de la tierra. Y Jacob estaba dispuesto a esa gran responsabilidad. Estaba dispuesto. O sea, el corazón de Jacob estaba dispuesto. Sucede que nosotros no somos perfectos. Amén, hermano. Sucede que nosotros no lo sabemos todo. Sucede que humanamente no estamos listos o no tenemos la fuerza, el conocimiento, la sabiduría, la fe, la capacidad. No la tenemos. Pero Dios quiere ver que nuestro corazón esté dispuesto. En el momento que tú dispones tu corazón, Dios dice: este es barro listo para moldear. Este es barro listo para ser un instrumento poderoso. Y el Señor dice: de lo vil, de lo despreciable, de lo que el mundo desecha,
de lo que no vale un peso, Dios hace un vaso de honra para la gloria de su nombre. Eso es tremendo. Y eso Jacob lo tenía claro. Sí, yo soy esto, yo soy lo otro, pero mi corazón está dispuesto. Sí, yo puedo ser el Jacob y mi nombre es Jacob, usurpador. Puedes decirme lo que tú quieras, que yo soy esto y esto, pero mi corazón está dispuesto. Y yo no voy a permitir que esa bendición que Dios ha dejado a mi descendencia, a mi familia, se pierda. No lo voy a permitir. Mi hermano sí, a él no le interesa, pero a mí sí me interesa, con mis debilidades, con mi flaqueza, con mi falta de fe, falta de conocimiento, sí, con mis errores, con todo lo malo que puedas ver en mí, pero yo no quiero que esa bendición se pierda y voy a luchar. Y si tengo que pagar el precio, pagaré el precio. No importa, pero voy a luchar. Y luchó. Y luchó. Soy el más débil, dijo. Soy el más pobre. Soy el más pequeño, dijo Gedeón. Y Dios le dijo, pero yo voy contigo, Gedeón. Mi mano estará contigo. Mi diestra, o sea, la derecha, la más fuerte, la más poderosa, estará contigo. Tú puedes decir, yo soy ya viejo. No tengo plata. No tengo esto. Dios no quiere que tú pienses así, porque tú no lo vas a hacer con tu fuerza. ¿Acaso Gedeón venció a los enemigos con su fuerza? No. Solo hizo lo que Dios le mandó a hacer. ¿Y qué tengo que hacer yo? Lo que Dios me manda a hacer. Es todo. Haz lo que Dios quiere. Arrodíllate y dile, Señor, ¿para qué me has llamado? ¿En qué quieres que te sirva? ¿Cuál es la bendición por la que tengo que pelear? Dime, Señor, ¿cuál es el lugar que tengo yo dentro de tu iglesia? ¿Para qué me has llamado, Señor? Porque muchas veces nosotros vamos y decimos, Señor, haz esto. Señor, haz lo otro. Señor, dame esto. Señor, úsame en esta área. Y Dios dice, yo no te quiero ahí. Tú me vas a venir a decir a mí lo que tú quieres hacer. Estamos pensando como Esaú. No tenemos bien claro el llamado, el ministerio. No sabemos ni por qué luchamos. Y si estamos luchando como Esaú por lo material, olvídate. Dios no va a poner su mano en eso. Dios va a poner su mano cuando empecemos a anhelar, transformar, bendecir, ser bendición, ser luz, ser un medio que Dios pueda utilizar para engrandecer su reino. Y eso es lo que Jacob buscaba, la bendición de su padre Abraham. Él la quería. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Entonces se encuentra con Dios. ¿Y qué es lo que le dice Dios? Volvamos a Génesis capítulo 28. En el versículo 13. Mire lo que le dice Dios a Jacob. Dice, y he aquí Jehová estaba en lo alto de la escalera, ¿cierto? Había una escalera. El cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham. Mira, ahí le estaba hablando de la bendición. Dios sabía lo que Jacob quería. El Dios de Abraham, o de tu padre, de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac, la tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. ¡Wow! Ya la había obtenido de su hermano, la primogenitura que el hermano se la vendió. Ya la había tenido de su padre, ¿cierto? Ahora la obtiene de Dios. Qué maravilloso, hermano. Eso es una confirmación. Y aquí también les voy a contar un poquito de mi experiencia
en la confirmación del ministerio, del llamado. Cuando empiezo a caminar con el Señor, sucede que Dios me empieza a hablar a través de sueños, de visiones, empiezo a leer la Biblia, empiezo a escuchar todo lo que mi pastor predicaba, empezó a llamarme la atención todo eso, y cuando escuché eso, buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia y lo demás será añadido, yo empecé a querer entender ese principio, ¿cierto? Aunque yo estaba mirando más lo material, pero igual yo decía, bueno, si para obtener lo material tengo que hacer esto, lo voy a hacer. Pero lo hacía como porque yo en realidad quería llegar a lo material, no a lo espiritual. Entonces empieza Dios a enseñarme, porque uno llega ignorante, o sea, la mente natural de nosotros es materialista. Por eso dice el Señor, tienes que nacer de nuevo. Lo importante que es nacer de nuevo para poder entender la diferencia entre lo espiritual y lo material. Lo material es pasajero, es vanidad, pero lo espiritual es eterno. Amén, hermano. Lo espiritual es eterno. Entonces, empiezo a darme cuenta de esto y recuerdo que muchos de mis hermanos me decían, hermanos creyentes, me decían, Guillermo, se nota que hay un ministerio ahí en ti, un ministerio escondido. Eres un diamante en bruto, me decían ellos. Yo me quedaba medio pensando, diamante en bruto, me están viendo que soy medio bruto o bruto y medio, pero bueno, gloria a Dios. Y seguí ahí. Y después mi pastor, me acuerdo mi pastor que me dice también. Es más, él ora por mí. Hay un momento que él ora por mí y me pone a pensar en eso. Hay un ministerio en ti. Y él mismo me abre puertas. La autoridad que él tenía como pastor me abre puertas, me permite entrar a áreas dentro de la iglesia, a trabajar con los niños, a trabajar con los adolescentes, a trabajar con los jóvenes, a trabajar en el área de evangelismo. El pastor empieza a permitirme trabajar en varias áreas. Por eso es que yo utilizo este mecanismo aquí, porque Dios me lo enseñó a través de mi pastor, ¿cierto? Entonces llega el momento que él ora y me dice, Guillermo, quiero que vayas a hacerte cargo de un pequeño grupo que hay en una vereda, en un lugar, ¿cierto? Y ahí se necesita un varón que predique. Anda, Guillermo, yo sé que tú puedes hacerlo. Entonces recibí del hombre todo eso, pero faltaba recibirlo de Dios. Y recuerdo que yo fui a ese lugar. Y mientras le serví en ese lugar al Señor, con sacrificio, ustedes saben lo que es vivir en una vereda. Los que han vivido en una vereda, no hay luz, no hay esto, no hay el otro, no hay abanico, no hay... Ahí, con un cartoncito te echas aire y con un pedazo de teletrapo mata a los mosquitos hasta que te quedas dormido, cansado, y los mosquitos ya después que te duermes ellos hacen fiesta. Entonces, hermano, allí estaba, durmiendo en el piso y todo lo que me tocó vivir, luchando por mi bendición. Empecé a entender la bendición y a luchar y a pelear por ella. Qué frío ni qué frío, qué lluvia ni qué lluvia, qué barro ni qué barro, hermano. Hasta las rodillas de barro cuando llovía. Y nos tocaba caminar 1 hora y más para llegar a la vereda, o de la vereda salir al pueblo, más de 1 hora. La gente que vivía ahí obviamente está acostumbrada. Es su lugar de vida, ¿cierto? Así que ellos caminaban, otros tenían burro, otros tenían caballo, algunos tenían moto y así. Pero yo no tenía nada. Pero ahí estaba, o sea, no tenía nada en mi mano, pero Dios tenía muchas bendiciones para mí, que llegarían en su tiempo y en su momento. Entonces, mientras estaba ahí, un día me puse a orar y llorando, yo recuerdo que llorando le digo a Dios, Señor, ¿será que tú me llamaste a esto? Todo esto me parece muy complicado, me parece muy difícil, pero ¿será que estoy realmente haciendo lo correcto? ¿O será que no estoy haciendo lo correcto? ¿Será que tú me estás respaldando en todo esto? ¿O no me estás respaldando en todo esto? Tengo muchas dudas en mi cabeza porque
yo pienso que tú nos bendices, nos ayudas, nos prosperas y aquí estoy sirviéndote. ¿Por qué siento que las cosas no están yendo bien? Y es donde Dios empieza a manifestarse. Empieza a usarme con poder. Me acuerdo que había un señor moribundo. Miren lo que les voy a contar. Había un señor moribundo que sufría de epilepsia. ¿Sí? Ustedes sí saben epilepsia, ¿no? Que la persona, ¿sí? Ataque, ¿cómo es que le llaman eso? ¿Sí? Epiléptico. Convulsiones, sí, eso. Y aparte de eso, él sufría de derrame, ¿cómo le llaman eso también? Isquemia, ¿cierto? Isquemia cerebral. Le había dado la epilepsia esa, ¿cierto? Las convulsiones, y le había dado la isquemia. O sea, él estaba, la mitad del cuerpo lo tenía muerto. Aún la lengua no la podía mover, no podía hablar ni nada de eso. Y le daba. Entonces el médico había dicho que ya no se podía hacer nada con él. Que si le volvía a dar, lo mataba, porque le iba a dar también un infarto. Le iba a dar infarto, le iba a dar las convulsiones y el derrame. O sea, ya el cerebro lo tenía mal. Estaba mudo, medio escuchaba y torcido. En esa vereda que les estoy hablando. Entonces, alguien me ve y me dice, hermano, siempre la gente sabe quién eres, a veces tú ni sabes que ellos te conocen, porque somos cartas abiertas al mundo, ¿cierto? Yo ni me acuerdo quién fue esa persona, simplemente se cruzó por mi camino y me dice, hermano, sería bueno para que vaya a orar usted por tal persona que está enferma, está desahuciada y no sé qué, allá en tal lugar. Le digo, sí, sería bueno que usted vaya a orar por esa persona. Y yo sentí que esta persona era Dios hablándome a través de él. Inmediatamente me fui a buscar a la persona, pregunté, indagué hasta que llegué a la casa de la persona. Y entré y oré por él. Obviamente a la esposa le digo, mire, vengo a orar. Ya, bueno, listo. Pasé. Hermano, solo oré por él. Le ministré obviamente la palabra así un poquito, no me acuerdo exactamente lo que prediqué. Pero sentí que la persona le corrieron sus lágrimas cuando empecé a orar por él. Hermano, después de 3 días llegué a ese lugar porque estaba como a media hora de donde estaba el templo, la iglesia. Y llegué y pregunté por él. No estaba. ¿Sabes dónde estaba? En su parcela, sembrando yuca. Hermano, yo me quedé así. ¿Cómo? ¿Sí? Está sembrando yuca después de 3 días que fui a visitarlo. Yo dije, Dios mío, esta es la respuesta. Esta es la respuesta. Yo le había dicho a Dios, ¿será que tú me llamaste a esto? ¿Y cómo me respondió Dios? Con ese milagro. Un milagro extraordinario. Ese hombre no se enfermó más. Andaba torcido. Hermano, tenían que cargarlo, tenían que ayudarlo, tenían que darle de comer en la boca, solamente líquido, y estaba muriendo. Y Dios lo sanó, creo que el mismo día. Y después ese hombre estaba sembrando yuca. Imagínate, con la mano torcida que estaba, el pie torcido y el cerebro muerto por la mitad y todo. Y de un momento a otro estaba el hombre sembrando yuca como si nada. Eso es impresionante. Y no le volvió a dar más la chiripiorca esa, ¿cómo es que se llama? No, las convulsiones. Mire, hermano, tremendo. Y ese hermano fue el que construyó el templo. Tú ya lo conoces, ese lugar le llaman Chipillico. Y él construyó el templo de ese lugar. Cosas que Dios hace para confirmarnos que Él nos ha llamado a hacer lo que hacemos. Y muchas otras confirmaciones, hermano, que si me pongo a contar, pues nos enfrascaría no solo en ese punto.
Pero ¿qué podemos ver aquí en la historia de Jacob? Versículo 13, le dice Dios claramente: la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Mira, le estaba hablando Dios para ti, o sea, te voy a bendecir a ti y también a tu descendencia. Oh, hermano, ¿qué sentirías tú al escuchar eso? Que tú estés luchando por tu bendición, luchando por tu bendición, luchando por tu bendición, sometiéndote a la palabra, sometiéndote a Dios, sometiéndote a todo, con tus debilidades y flaquezas. Y Dios se te aparece y te dice: te voy a bendecir porque te he encontrado apto, es la palabra, ¿cierto? Te he encontrado apto para este ministerio. Por lo tanto, te tomo y te lo entrego, te lo doy a ti. Oh, hermano, yo me imagino a Jacob saltando en una patica de alegría, ¿cierto? ¿Ah? ¿Se lo imagina usted? El hombre lucha y lucha y lucha y lucha y Dios se le presenta y le dice: Jacob, lo que tanto has estado anhelando y peleando, hoy te lo entrego. ¡Ay, Dios mío! Ese Jacob, ¡gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Ese hombre dijo: ¡lo logré! ¡Lo logré! Yo me imagino eso. Yo no sé usted. ¿Ah? Eso es como para bailar, danzar y remolinear y poner una alabanza esas de guerra y, mejor dicho, aunque la gente diga que está loco. Pero él estaba ahí solo, él y Dios. No había nadie más, estaba en un desierto, dice la Biblia. Era un desierto. Era un desierto. Y entonces le dice: te bendeciré a ti. Wow, ya tengo mi bendición. Ahora, ¿quién me la quita? ¿Quién me la quita si me la ha dado Dios mismo? Y Él mismo con su boca lo está diciendo y Dios no miente. Esta es mía, la alcancé. Y después de eso, Dios le dice: y también bendeciré a tu descendencia. Oh, hermano, eso es tremendo. ¿Y cuánto le pidió Dios? Como esos apóstoles y profetas y no sé quién que te piden 1 millón, 2 millones, 3 millones para bendecir. ¿Dios cuánto le pidió a Jacob? Nada. Simplemente le dijo que creyera, que tuviera fe, que anhelara la bendición, que buscara el reino de los cielos y su justicia. Y lo demás Dios se lo daría. Amén, hermano. Entonces Dios le dice: te bendigo a ti y también a tu descendencia. ¡Gloria a Dios! Y después le dice: y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Imagínate a Jacob, hermano. La bendición de mi padre Abraham, ahora Dios me la entregó a mí. La bendición de mi padre Abraham está ahora conmigo. Esa bendición que mi hermano menospreció y que tal vez la íbamos a perder y nuestra familia no iba a gozar de esa bendición y Dios se la iba a dar a otro. No, Dios, ahora la tengo yo. La tengo. Yo creo que lloró en ese momento Jacob. De alegría, de gozo, de que algo que iban a perder porque no lo habían valorado ni su padre, que pesaba sobre Isaac esa bendición. Pero Isaac no la había valorado, hermano. ¿Por qué no la había valorado? No tenía discernimiento. Se la iba a entregar a Esaú. Ya había preparado todo para entregársela a Esaú. Hombre, pero si Esaú no la merece. A veces en la iglesia nosotros le damos los cargos y los ministerios a cualquiera. ¿Por qué? Porque simplemente nos simpatiza más esa persona.
pero no tenemos el discernimiento para ver quién realmente Dios quiere que tome esa responsabilidad. O queremos hacer cosas que se nos vienen a la mente, que por emoción las queremos hacer. No, tú no puedes hacer nada por emoción. Tú tienes que doblar tus rodillas y decirle a Dios: Señor, quiero hacer esto. ¿Será que está bien que lo hago, Padre? ¿Será que tú estás de acuerdo? ¿Será que tu palabra está de acuerdo? No podemos actuar así a la ligera. No podemos actuar como Isaac. No podemos actuar como Esaú. Y tenemos que esperar en el tiempo de Dios. Jacob supo luchar. Supo esperar el tiempo de Dios. Supo pagar el precio. En el desierto encontró la bendición. Él no sabía si ya era el tiempo de Dios para recibirla. Pero él sí sabía que si él luchaba y luchaba y luchaba, la iba a alcanzar. Y él iba camino hacia la casa de su tío Labán, porque allá iba a esconderse, iba a refugiarse con su tío Labán, porque su hermano lo quería matar. Y él no iba en busca de la bendición allá. Él esperaba de Dios, pero él no sabía cuándo. Pero Dios sí sabía cuál era el tiempo, cuál era el momento. Simplemente no dejes de luchar, dile al que está a tu lado. No dejes de luchar. Amén. No dejes de pelear. Espera el tiempo de Dios que Él te va a visitar. Pero anhélalo, deséalo, lucha, pelea la buena batalla de la fe, como dice Pablo. Bendito sea el Señor. Y entonces recibió esa bendición tan hermosa, tan maravillosa. Alabado sea el Señor. ¿Qué nos enseña Dios aquí a nosotros? Aunque ya he hablado bastante de eso. ¿Qué nos enseña Dios? ¿Qué nos enseña esta mañana el Señor? Eso lo decidimos nosotros ahí en nuestro corazón. ¿Qué nos enseña? ¿Qué quiere Dios? ¿Qué quiere Dios? Que busquemos el reino de los cielos y su justicia, y lo demás será añadido. Amén. Vamos a orar para darle gracias al Señor. Vamos a orar. Bendito sea el Señor.